Samuel capítulo 17. Samuel 17. Primera de Samuel, correcto. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el 12. Leemos la escritura honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Y David era hijo de aquel hombre, efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche le llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y luego al campamento, cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos de aquel que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín se ponía en medio de los campamentos, que se llama Goliat, el filisteo de Gad. Salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y exterminará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David de: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ayúdeme a orar. Padre, y santo, en esta hora maravillosa, Padre,
toda palabra, Señor bendito, sea solamente guiada por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que ha ministrado mi vida y que es importante muchas veces entenderlo. La he titulado Venciendo primero los gigantes invisibles. Cuando escuchamos mencionar a David en el contexto de la historia bíblica, es imposible que no venga a nuestra memoria la victoria que él tuvo ante Goliat. Cuando escuchamos hablar de David, lo primero que sabemos es que fue aquel que le cortó la cabeza a aquel gigante llamado Goliat. Y eso es cierto. Pero hoy quiero ir más allá, porque todos nos enfocamos en esa victoria de David. Y cuando nosotros oímos hablar de David, entonces podemos mirar cómo Dios lo llevó de un punto a un punto donde ni siquiera él mismo se lo imaginó. La gente hablaba, todo el mundo hablaba de David en aquel tiempo, en aquel momento. Si en aquel momento hubiera habido radio, si en aquel momento hubiera habido Facebook, hubiera habido Instagram, las noticias del día era David le cortó la cabeza al gigante. Porque David se hizo famoso, esto fue lo que lo llevó a la cima. David era el hombre del momento. ¿Por qué? Porque esta victoria fue la que le dio a David la fama, fue lo que lo llevó a estar en lo alto, solo que lo que hizo ser conocido. Pero aunque todo el mundo hablaba de esto, no hablaba de lo que había vivido David anteriormente. Porque la gente solo se queda muchas veces con las cosas que ve de un hombre. Cómo Dios puede usar a un hombre. Cómo Dios puede usar a una mujer. Pero nunca antes vamos y miramos la parte de atrás. Lo que ese hombre o lo que esa mujer ha vivido. Así que hoy quiero hablarles de eso. De esos gigantes invisibles que David tuvo que vencer para antes de poder presentarse entre aquel filisteo. Antes de poderle cortar la cabeza a aquel filisteo, David tuvo gigantes invisibles que vencer dentro de él. Para poder llegar a aquel punto de victoria, hubo que pasar un proceso, y el proceso es el que nadie nos cuenta. El proceso hay veces lo vivimos solo. El proceso hay veces nadie lo conoce, solo Dios muchas veces y nosotros. Tú tienes que aprender esto, porque nosotros al caminar, hay veces caminamos simplemente por lo que vemos, porque nosotros los seres humanos tenemos un problema, somos totalmente sensoriales, vivimos por lo que miramos, por lo que oímos, tenemos 5 sentidos que nos comunican con el mundo natural, que son el oído, que son el olfato, el gusto. Y eso nos comunica con el mundo natural. Pero para comunicarnos en el mundo espiritual necesitamos solamente la fe. Y tú tienes que aprender que más allá de lo que tus ojos ven, que más allá de lo que tus manos palpan, tú tienes que aprender que hay un mundo espiritual y que ese solo puedes entrar en él por medio de la fe. Así que la razón por la cual nosotros caminamos por fe es porque pensamos muchas veces en la victoria de David, de cómo mató a Goliat, la victoria más grande de David. Porque ¿sabes por qué pensamos eso? Porque David era un gigante físico. Cuando tú ves lo físico, a ti te es más fácil familiarizarte con lo físico. Pero cuando tú entras al mundo espiritual, tienes que caminar muchas veces por fe. Y déjame decirte que David hizo esto. Cuando David se presentó ante lo físico, es porque David había vencido anteriormente a otros gigantes dentro de él. Esos gigantes pueden estar dentro de ti. Quizás no voy a tener el tiempo de poder expresártelos todos, pero voy a tratar de darte alguno. Antes que David derrotara a este gigante, tuvo que pelear batallas invisibles, batallas que están en la Biblia, batallas que lo vemos como él luchó, pero nadie hablaba de eso.
Por eso hay muchos cristianos que todavía se están preguntando hasta cuándo va a llegar mi victoria. Cuando tú aprendas a derrotar a los gigantes invisibles que te están queriendo cortar la cabeza a ti. Porque hay gigantes que te están queriendo destruir, hay gigantes que te están queriendo detener, hay gigantes que te están queriendo llevar a la destrucción. Y hay veces nosotros no vemos a estos gigantes porque son invisibles. Y es fácil hay veces pelear con lo que vemos. Por eso que nos agarramos con el hermano, con la hermana, con el esposo, con la esposa, porque peleamos con lo que vemos. Peleamos con lo que estamos viendo y estamos diciendo, tú me lo hiciste, contigo es el asunto. Pero la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, que es visible, sino contra principados y potestades que son, ¿qué? Invisibles. Tu lucha es invisible. Nada más que tú dices, pues yo no veo a este demonio, pero yo me la agarro contigo. Y es una lucha que a veces vamos llevando y no entendemos esto. Esto entonces nos lleva a un punto importante y vamos a ver el primer gigante que le tocó a David derrotar. Yo no sé si tú a lo mejor te ha pasado, pero hay veces que tú te das cuenta que estás peleando con un gran gigante. Número 1, el gigante del rechazo. Para poder David derrotar a Goliat, tuvo que haber vencido primero este gigante. No voy a ir a toda la historia porque no tengo el tiempo, pero sé que ustedes están familiarizadas ya más o menos con él. Pero Dios había enviado al profeta a ungir a David, y cuando Dios envía a Samuel a ungir a este hombre, a David no lo invitaron a la reunión. Dice la Biblia que tenía 7 hermanos y llamaron a los 6, pero a David no lo invitaron. A David lo tenían allá cuidando las ovejas, era el pequeño. Y Dios había enviado a Samuel a ungir al nuevo rey. Y le dijo, de la casa de Isaí ahí va a estar el próximo rey. Así que como nosotros somos bien visibles, tanto Isaí como Saúl dijo, no creo que sea necesario traer a David, porque David era el más pequeño, era el más insignificante en la familia. Así que dijeron, vamos a traer a los primeros 3 grandes que eran corpulentos, grandotes y que estaban bien en el ejército, y de aquí va a salir el rey. A David lo rechazaron, así como muchas veces te rechazan a ti. El rechazo te destruye. Te hace sentir que no tienes, que nadie te valora, que no tienes valor. Te hace sentir que nadie cree en ti. Te hace sentir que nadie cree en lo que haces o en lo que dices. Que nadie cree en tu ministerio, que nadie cree en tu visión. Y es un rechazo que te está golpeando adentro, que te está autodestruyendo. Y cuando ese rechazo está ahí, que tú lo ves palpable, que la gente, que a veces tu misma familia desconfía de ti, duda de que Dios puede usarte, duda de que Dios puede hacer algo contigo. Ven a otros y dicen, yo sé que Dios puede usar a otros, pero a ti no lo creo, porque tú eres este insignificante. Pero a mí me llama y me encanta lo que dice la palabra, que Dios usó a lo más vil, a lo más sucio, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Tú puedes ser ese que Dios quiere usar, pero tienes que pelear contra ese gigante invisible que trata de quitarte la cabeza, ese rechazo que muchas veces llevamos, porque hay veces que eso nos destruye, hermanos. Solamente invitaron a los 7 y al que era y por quien Dios iba no lo llevaron. Y llega Samuel y mira pasar el primero, y lo primero que dice, seguramente aquí está el rey de Israel. Aquel tipo llegó con unos brazotes, era del ejército, hermano. Cuando usted ve un soldado del ejército de Estados Unidos, usted dice, ese tipo se quita de ahí porque esos están bien corpulentos, musculosos. Y así lo miró Samuel y dijo, delante de mí está el rey de Israel, dijo.
Y Dios le dijo, no, 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 no. No, yo no veo lo que tú ves. Tú lo ves grandote por fuera, pero por dentro está chiquito. Tú lo ves grandote por fuera, pero por dentro es un cobarde que corre cuando ve las cosas. Así que Dios le hace pasar a uno y luego de pronto se da cuenta que no está ahí el rey. Y Samuel dice, estos son todos los hijos que tiene. Y luego le dice el papá, no, le dice, hay otro, pero no creo que sea lo que estás buscando. Ese nomás sirve para cuidar ovejas y tocar con un arpa. Ese no hace más nada que eso. Y le dijo él, bueno, pues manda a traerlo, porque si no nos vamos a sentar a la mesa mientras es de chaparro que tú dices no llegue aquí. Pero cuando aquel chaparrito llegó por aquellas puertas, yo me imagino a David todo desnutrido entrando por aquellas puertas y llegó y el Señor le dice, el Espíritu Santo habla a Samuel y le dice, mira, ahí viene entrando por las puertas el nuevo rey de Israel. Y cuando entra entonces Samuel sabe. Y Samuel dice, oh, yo no lo entiendo, pero Jehová dice que es este. Y lo unge con aceite. Yo me imagino a la familia de David mirando así como que, este desnutrido. ¿Te das cuenta en el momento que Dios, es que nuestro Dios es precioso? Te llaman el momento cuando se está peleando con un gran gigante que todo el mundo le tiene miedo. Y no va a llamar a otro gigante para destruirlo. Va a llamar al más pequeño para que su nombre se glorifique en aquello pequeño. Déjame decirte que tú eres lo que Dios está buscando. Aquello pequeño, aquello que el mundo no le da valor, aquello que nadie confía, aquello que todo el mundo rechaza, dice el Señor. Todo el mundo lo rechaza, pero yo conozco a este pequeñito. Él toca mi corazón cuando está en el monte. Él toca mi corazón cuando Él alaba. Y yo lo he visto y yo conozco su corazón. Así que no importa que te rechacen, porque Dios tiene un plan maravilloso. Y Dios dice, a este pequeñito yo lo voy a hacer grande. A este pequeñito yo lo voy a levantar y le voy a mostrar al mundo que yo no uso lo que está perfecto, sino lo pequeño. Por eso ser pequeño es un gran privilegio, hermano. Ser pequeño. Cuando usted compra una loción francesa, no le dan un gran garrafón de este vuelo. Se lo echan en un frasquito chiquito. Porque ahí viene la esencia, en aquello chiquito. En aquello, ahí es donde Dios, ahí aquello que está sucio, aquello que todo el mundo desprecia, es lo que Dios quiere usar. Hay veces usted mismo no se da el valor. Usted mismo no se da el valor de verse como Dios lo ve. Usted dice, pues yo soy lo que aquella persona dice que soy. Y aquella persona dice que yo no sirvo para nada. Ha llegado usted a un lugar donde le dice, hágase a un lado, usted no sirve. Mire, cuando yo llegué un día, me dijo, ¿usted puede cantar? Le digo, no sé. Me dijo, súbase, vamos a hacer el casting. Nomás dije 2 palabras, me dijeron, bájese. No, bájese. Usted no sabe cantar. Y yo, bueno, me bajé. Mire, hermano, yo me quedo con que no sé hacer nada, me deprimo. Me meto en una cápsula y digo, yo no sé hacer nada, no sé cantar, entonces aquí me quedo, ni para qué buscar a Dios. Dije, bueno, Señor, no sirvo para cantar, algo debo de hacer bien. No sé qué, pero tú vas a hacer algo. Usted tiene algo especial de parte del Señor. Que el mundo, que la gente no lo vea, no significa que no está en usted. Así que usted tiene que aprender a vencer a ese gigante que se levanta contra usted. Cuando lo rechace, usted tiene que decir, bueno, mira, hermano, mientras Dios no lo rechace, ¿de qué se preocupa? El diablo puede estar respirándole en el cuello, pero usted sabe de que Dios lo ha escogido, de que Dios lo ha llamado. Y yo cuando veo a David lo veo de esta manera. A David, y yo no tengo el tiempo para meterme. Yo quisiera meterme ahí y poder expresarle con lo que veo de David. Pero yo veo a David rechazado por su misma familia. Rechazado, ¿no?
O sea, como cuando uno nace en la familia y todos son blancos y uno es morenito. Así merito. Como cuando lo dice, este es el adoptado. Ya lo están rechazando. Ya le están haciendo bullying. Ya. O sea, así a veces, así estaba David. David era el más pequeño, insignificante. Pero la respuesta de Samuel es, este es el que Dios ha escogido. Y no dijo, no solamente esto, le vació la botella de aceite. Dios lo selló en ese momento. ¿Hasta cuándo vamos a aprender nosotros que lo que Dios dijo de nosotros, eso es lo que nosotros somos? ¿Sabes que vamos por la vida muchas veces sin el valor que tenemos? Somos todo lo que todo el mundo dice, pero nunca eres lo que Dios dice que eres. Le crees a todo el mundo. El diablo te dice que no eres nada y le crees. Y Dios te dice, pero tú eres la niña de mis ojos. Yo te he amado. Yo morí por ti. Yo te amo. Tú tienes mucho. Mi espíritu está sobre ti. Tú vales mucho. Pero hay veces el gigante invisible, ese gigante te quiere impedir llegar al propósito de Dios en tu vida. Si David se detiene a llorar porque lo rechazan, él nunca le hubiera cortado la cabeza a Goliat. Por eso es que hay cristianos que nunca alcanzan el propósito, porque se detienen a escuchar a aquellos que lo rechazan, a aquellos que no le dan valor. Y cuando te detienes a escuchar lo que la gente dice, entonces vas a perder el propósito de Dios. Porque no te estás dando el valor. Dios confía en ti, Dios cree en ti. Hay veces caminamos y estamos como Gedeón. Dios lo llama para salvar a Israel. Pero aquel está temblando por los madianitas y está escondido en una cueva porque tiene miedo del enemigo, del adversario. Pero de pronto se le aparece el ángel de Jehová y está escondido en una cueva y le dice, varón esforzado y valiente. Y de valiente no tenía nada y de forzado tampoco. Pero Dios lo veía con el propósito que ya lo había llamado y que ya lo había escogido. Hay veces así estamos nosotros. No nos damos, no tenemos, no miramos el valor que Dios nos ha dado. Pero Dios nos llama. Él dice que llama a las cosas que no son como si fuesen. Es decir, que Dios sabe el propósito que tiene contigo. Por eso tú tienes que aprender a levantarte, a vencer los gigantes invisibles para que puedas llegar al propósito de Dios. En medio del caminar te encontrarás con rechazo siempre, donde la gente no confía en ti, no cree en ti. Y va a depender de lo que tú creas. Acuérdate que somos bien visibles nosotros. Creemos en lo que dice. ¿Sabes por qué muchas veces le creemos más a la gente? Porque los vemos. Le vemos mover la boca y decir no sirves para nada. Y a Dios que no lo vemos, no le creemos porque no lo vemos. Porque somos muy visibles nosotros. Por eso es que la gente miraba a David. David es grande porque mató a Goliat, algo visible. Pero nadie había visto a los gigantes que David había vencido. Ya David le había cortado la cabeza al gigante del rechazo, porque él vivía despreciado por su casa. Él vivía despreciado por su propia familia. Eso duele. Cuando tu propia familia te niega, cuando no te ven valor, te destruye. Y tienes que aprender a vencer, a cortarle la cabeza. David era el último, pero era el primero, porque hay una palabra que dice en la escritura que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Quiere decir esto, que David era el más pequeño y el último, pero ese pequeñito y último dijo, es lo que yo tengo propósito con él. Tú puedes ser el más pequeño de tu casa, el de tu familia, el más pequeño. El apóstol Pablo dijo, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, pero es el que Dios más usó y escribió 13 cartas paulinas. El más pequeño, porque hay una ley en la escritura que dice que los últimos serán ¿qué? Primeros, y los primeros. ¿Usted quiere ser el primero? Sea el último.
siempre. Sea el último siempre. Amén. ¿Sabe que había una historia que escuché hace un tiempo de un hombre en el tiempo del racismo aquí en Estados Unidos, que estuvo muy feo el racismo por los 80, por ahí ese tiempo, los 70? Y en el Central Park en Nueva York había un hombre que vendía globos. Y este hombre vendía globos y cada hora, para llamar la atención de los padres en el parque, soltaba un globo al aire y el globo se elevaba. Mientras él hacía esto, había un niño morenito que lo estaba viendo. Y el niño miraba que soltaba globos azules, globos rojos, globos amarillos y de todos los colores, pero no miraba que soltara un globito negro. Así que de pronto el niño se acercó y le dijo: Señor, si usted suelta un globo negro, ¿se elevará también? El Señor lo vio con compasión y le dijo: hijo, es que tú no has entendido algo. No es lo de afuera, no es lo externo lo que te eleva, es lo de adentro. Cuando tú tienes un corazón para Dios, tú puedes estar seguro de que Dios te llevará al propósito que tiene contigo, porque no es como luzcas por fuera, no es como hagas o estés por fuera, es como estás por dentro. Es quien está en tu corazón. David era aquel pequeño, pero delante de Dios David era grande. Pero para el mundo el grande era Elías, aquel primogénito, aquel corpulento, pero para Dios ese no era grande, porque grande era solamente David delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque lo que va por dentro. Pero tienes que aprender, David tenía un corazón que aprendió a tocar el corazón de Dios, a ministrar el corazón de Dios. David tuvo que vencer esto, ese rechazo permanente de su padre, ese rechazo permanente de sus hermanos. No era una cosa fácil. No es sencillo vencer muchas veces el rechazo. A veces te trae tristeza, te trae depresión, ansiedad, porque sientes que no tienes ningún valor, pero Dios te ha dado un valor y tienes que entender: córtale la cabeza a ese gigante que te dice que no lo vas a lograr, que te dice que tú no eres un don nadie, que te dice que tú no puedes, que te dice que nunca vas a alcanzar algo. A veces sueñas para Dios, pero de pronto algo te detiene. A lo mejor te has visto sirviendo al Señor, adorando al Señor, predicando del Señor, haciendo algo para el Señor, pero de pronto ha habido un rechazo y eso te ha detenido, te ha estancado. Aprende a cortarle la cabeza a ese gigante de rechazo y no te midas por lo que otros dicen. Mídete por lo que Dios dice acerca de ti. Tienes que entender qué Dios dice de ti, porque como tú te veas a sí mismo, si tú te ves como Dios te ve, tú mismo te darás ese valor, porque sabes que Dios te valora, porque sabes que Dios tiene un plan contigo. Tú no eres un fracaso, tú no eres un error, tú eres el producto de un propósito de Dios en tu vida. Así que, segundo, el gigante de la ocupación, Samuel 17:15. Ahí donde estamos, el versículo 15. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Cuando ungen a David, él vuelve con las ovejas. Él era músico de Saúl, pero también era el mandadero de su papá y también era el que cuidaba las ovejas. Hay veces que nosotros nos vemos atrapados en ocupaciones y como que no cuadra la ocupación con el destino que tenemos, porque no tenemos el tiempo para las cosas,
para lo que Dios tiene para nosotros. Hay mucha gente que está supuesto a hacer cosas grandes para el Señor, pero nunca se han atrevido a dar un paso de fe, un paso más allá de lo que piensan ellos, sino de lo que Dios dice. Nunca se han atrevido a dar un paso, a dejar aquello que está estropeando, aquello que está apartándolo del propósito, aquel pasado, para entrar en una nueva fase, en lo que Dios ha dicho del futuro para ti. Hay mucha gente que no ha entendido que el trabajo muchas veces te define. Hay mucha gente que lo define en cosas en la vida. Hay mucha gente atrapada por el gigante de la ocupación. Hay mucha gente que Dios lo levantó para ser alguien grande, pero no lo puede hacer porque está en una ocupación y esa ocupación lo destruye. Esa ocupación le quita la energía, le quita aquello. Y David es una muestra. Él tenía muchas ocupaciones. Él era el mandadero. Si necesitaban algo, ¿a quién mandaban? A David. Si necesitaban, él era músico también. Ahí andaba echando fuera demonios. De ahí venía nuevamente a la casa del padre y iba nuevamente a cuidar las ovejas. Aparte era el mandadero. Pero aunque David era todo eso, nunca, esa ocupación que él tenía, nunca lo detuvo de poder alcanzar el propósito de Dios en la vida. ¿Cuántas cosas tienes tú en tu vida que te roban el propósito de Dios? Las ocupaciones que tienen. Hay veces que hay personas que lo definen el trabajo porque el trabajo es esto, porque esta es la importancia para ellos. Pero la ocupación no tiene que eliminar tu propósito. No tenemos que dejar que las ocupaciones nos roben el propósito de Dios. Te lo explico de una manera. Imagínate a Lucas que hubiera dicho: lo mío es la medicina, así que yo me voy a dedicar a esto. Él recibe el llamado de Jesús y lo sigue. Escribe el libro de Hechos y el Evangelio de Lucas. La ocupación de médico no le quitó el propósito de Dios. Imagínate a Pablo, que era el perseguidor primero de la iglesia. Cuando Jesús lo llama, eso que hacía no le impidió alcanzar el propósito de Dios. Imagínate a Pedro, que era un pescador. Mientras Pedro pescaba, cuando Jesús lo llamó, esa ocupación no le impidió alcanzar el propósito de Dios. La ocupación es un gigante que tú tienes que destruir, que tú tienes que cortarle la cabeza, que tú tienes que decir: yo estoy primero con Dios y Dios es el que me va a llevar al propósito. La ocupación es un gigante que hay que vencer. Es una lucha que tenemos todos. Aquí en Estados Unidos, los cristianos a veces decimos: hoy no puedo, porque tengo esto, porque tengo lo otro. Lo que sea es ocupación. Y es un gigante que te está destruyendo. David era eso. Era mandadero, era el Uber de aquel tiempo. Lo mandaron a dejar queso. Lo mandaba a llamar Saúl, iba para allá. Lo mandaban a cuidar las ovejas, allá estaba. Y no lo hacía renegando. Pero eso no quitó el propósito que Dios tenía con él. Porque él no se dejó vencer por esas cosas. Porque él no se dejó definir. Porque él era el mandadero. No. Imagínate cuando lo llamaron para ir a la casa, que había dicho: no, yo no, si yo solo soy el que cuida las ovejas. Él llegó, se presentó y para sorpresa de él, era el momento. Desde ese momento, David empezó a entender que Dios tenía un plan con él. Al principio no entendía muchas cosas. ¿Tú te imaginas cuántas veces lloró David? ¿Has leído los salmos? Cuando David llorando dice: Señor, aunque mi padre y aunque mi madre me dejaren, yo sé que con todo tú me recogerás. ¿Tú te imaginas ese hombre grande cómo lloró en la soledad? Cuando tú lees los salmos y ves a este hombre diciendo: Jehová es mi castillo, Jehová es mi roca, Jehová es mi salvación. Es porque nadie creía en David. Es porque todo el mundo
Lo rechazaba y para el colmo lo llenaban de ocupaciones. En aquellas ocupaciones, mientras cuidaba las ovejas, estaba con aquella arpa. Él es mi castillo, Él es mi roca, Él es mi fortaleza. Aunque mi padre no me ame, aunque mi madre me deseche, pero yo sé que Jehová con todo me recogerá. Él es mi Dios. David no se dejó vencer. A veces nosotros nos dejamos vencer por cosas que vienen a nuestra vida y empezamos a creer todo. A veces como padres marcamos a nuestros hijos, que les decimos cosas que los marcan y ellos las creen. Nunca le diga a su hijo que no sabe hacer nada. Tú lo vas a lograr, mi hijo. Tú vas a poder. Inténtalo nuevamente. No te des por vencido. Levántese. A veces yo veo a Mateo que me dice que no puedo, papi. Le digo, inténtelo nuevamente. Hágalo otra vez. Le trato de ayudar, pero le digo, inténtalo tú ahora. Otra vez, inténtalo. Y cuando lo intenta, a veces puede. Y su corazoncito se llena de alegría. Y dice, sí pude, papi. Porque si usted le dice, tú no puedes, usted lo está marcando. Usted le está diciendo, eres un fracasado. Por eso nunca le diga a sus hijos, nunca le diga a nadie eso. Sea paciente. Dígale, tú lo vas a lograr. Tú vas a poder. Tú vas a ser mejor que eso. Tú vas a ser mejor. Así que la ocupación no definió a David. David dijo, no, yo solo soy músico. No. Él venció también ese gigante. Tercer gigante. La presión social, versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y le tenían gran temor. ¿Quién no le iba a tener miedo a ese gigante, verdad? Yo estoy seguro que hubiéramos estado enfrente ahí y hubiéramos corrido todos, hermano. No se queda nadie ahí. Porque David caminaba, cuando David escuchó aquellas palabras, lo que le entró fue un celo de Dios. David sabía que en sus fuerzas físicas no tenía nada para vencer a aquel gigante, pero confió en quien estaba con él. Todos tus gigantes, tú no los puedes vencer en tus fuerzas. ¿Has visto, ha habido momentos donde te has sentido en una tristeza, en una depresión? Ese es un gigante que tú lo sientes que te va a destruir. Y si tú no te levantas en el nombre del Señor y le cortas la cabeza, ese gigante te destruye. Ha habido veces que han habido gigantes que se llaman enfermedad, que destruye. Pero si te levantas en fe y si haces como David, que él creyó sobre todo, hermano, si David le cortó la cabeza a Goliat, tú también puedes. Pero tienes que creer en que Dios está contigo. ¿Sabes por qué a veces no creemos? Porque sí estamos como ojos de oídas, hemos escuchado a Dios, pero no hemos pasado mucho tiempo con Él. No. ¿Cómo usted dice, yo voy a orar por este enfermo y voy a sanar? Y dice, ¿será que lo sana si no ha pasado tiempo con Dios? Jesús no sabía, Jesús no iba preguntándose si iba a sanarse al enfermo. Jesús sabía que se iba a sanar. Él ponía la mano y dijo, sano, estás libre, está hecho. Porque tenía una comunión con el Padre. Cuando tú tienes esa comunión íntima, tú no ves a David diciendo, yo creo que yo puedo matar a ese gigante. Él dijo, a este Dios me lo va a entregar en mis manos. Con una seguridad. Con una certeza. Después de la fe, dice la Escritura. Hebreos 11:1. Después la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que... David vio muerto a Goliat antes de que cayera. Y ahí es donde a veces el enemigo nos atrapa. En una circunstancia a veces dudamos más de lo que creemos. Reprenda a ese gigante, hermano, y bótele la cabeza. Levántese en el nombre del Señor. No se deje dominar por ese gigante. Por cualquiera que sea el gigante que lo está oprimiendo a usted. David tenía una presión. Porque
la gente, sus hermanos, la familia, todo el mundo no creía en él. Usted tiene que sacudirse la presión social de todo lo que lo trata de mantener en una definición de lo que usted es para alcanzar lo que Dios lo ha mandado a hacer. David, Dios no lo levantó solamente para que pastoreara ovejas. David, Dios había sido levantado para que fuera un rey de la nación de Israel, el más poderoso de aquel entonces y desde hoy. Para los israelitas no hay otro rey más que David. Quedó en la historia. Ese era el propósito de David. Él alcanzó su propósito porque nunca dejó que ningún gigante lo destruyera y lo detuviera. Y hay veces nosotros no llegamos al propósito de Dios porque nos dejamos vencer por los gigantes que atacan nuestras vidas. Hay veces que hay gigantes dentro de nosotros que nos destruyen y nos peleamos con todo lo visible, menos con el gigante verdadero. Menos con aquella cosa que nos está destruyendo. Y esto es lo que nos tiene que nosotros entrar en nuestro corazón. Tenemos que vencer los gigantes invisibles. Yo tengo gigantes invisibles. ¿Sabes qué me pasó cuando Dios me llamó al pastorado? Una voz hablaba constantemente conmigo. Yo tuve que averiguar de dónde venía, porque sabía que aquella voz me traía incertidumbre. Sabía que aquella voz me traía tantas cosas que yo decía, pero ¿cómo me siento así? Hasta que el Señor un día, yo voy a ir a meterme con el Señor, me metí con el Señor y empecé a leer Timoteo. Y el Espíritu Santo me ministró y me dijo, ¿sabes una cosa, hijo? Nunca nadie tema un poco tu juventud, porque yo te levanté. A mí se me rodaron las lágrimas y dije, yo me había olvidado de que tú eres todopoderoso. Yo me había olvidado que no se trata de mí, sino de ti. Yo no estoy aquí por mí. Y yo le dije, Señor, perdóname. No volví a dudar de que tú me llamaste, de que tú me escogiste. Porque hay personas que te van a decir, tú no sirves para esto. Hay personas que te van a decir, tú no sabes hacer tu trabajo. Y en esos momentos, ese gigante te está cortando. Y si tú no te levantas de veras y le dices, yo no sé hacer esto, pero el Espíritu que mora en mí sí. Ese gigante me destruía por las noches. Yo no sabía cómo vencer aquello. Yo no sabía cómo levantarme. Empezar una iglesia de cero es muy difícil. Tú quieres correr, tú no le encuentras. Es como cuando armas un rompecabezas de 1000 piezas y empiezas con la primera. ¿Y cuál es la primera? ¿Y dónde la pongo? Hasta que le dije, Señor, entendí a través de David. Y fue como empecé a entender que hay gigantes que te quieren destruir. Pero dije, Señor, si tú me llamaste, tú sabes por qué. ¿Sabes por qué tú estás sentado aquí? Porque Dios te ha llamado. Tú todavía tal vez no sabes qué vas a hacer en la hora del Señor. Pero Dios sí sabe qué vas a hacer tú. Dios sí sabe quién eres tú. Dios sí sabe lo que puso en ti. Pero mientras tú caminas, tú tienes que tomar una decisión. Te mueves en lo visible y crees en lo visible, o te mueves en fe y crees en fe y vives en fe. Para poder llegar a tu propósito vas a tener que vencer a todo lo invisible. Si David no se desprende del rechazo, si David no se
desprende de la ocupación, si David no se desprende de la presión social, David no llega, porque lo primero que él recibe cuando llega a donde están sus hermanos, su hermano más grande le dice: ¿qué estás haciendo aquí? Yo sé la soberbia que hay en tu corazón, yo sé que no has venido aquí solamente para ver la batalla. Mas David estaba en obediencia porque su padre lo había enviado a hacer un mandado. ¿Te das cuenta? Todo lo que hacía David lo rechazaban. Todo. No importa qué tan bien hacía las cosas, pero lo rechazaban. Pero David alcanzó a entender que aunque todo se viera en contra, él sabía a quién adoraba. Él sabía quién estaba con él. Él sabía con quién caminaba. Así que a él lo condenó su propio hermano. Mira lo que dice el 28. Ya voy a terminar. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: yo creo que era envidia, porque no lo ungieron a él. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Qué haces tú con un hermano que te trata así? Tu hermano. Imagínate, con ese tipo de hermanos, ¿para qué tú quieres enemigos? ¿Para qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Le dice. ¿Sabes qué pasa? Déjame decirte algo. Esto es lo que está saliendo de la boca de su hermano. Si el diablo sabe algo que quiere herirte, va a usar a tu familia. Por eso cuando Jesús se levanta en su ministerio, dice que ni su propia familia creyeron en él. ¿Y eso detuvo a Jesús? No. Aquel discípulo que caminaba con él, que estaba ahí junto, Pedro, también se hizo a un lado. ¿Sabes? Hay momentos que tú tienes que aprender que cuando este tipo de personas te hablen este tipo de cosas, tienes que hacerte a un lado, tienes que hacerte a una esquina, no sé, pero apartarte de esa gente, porque esa gente te está tratando de apartar del propósito de Dios. Así que David lo primero que hizo, si usted lee la escritura va a ver que David estaba hablando, y lo voy a poner así, estaba hablando con los de aquí y le dijo: ¿qué le van a dar al que mate a ese gigante? Y le están diciendo lo que le van a dar. Y llega el hermano y le dice: ¿qué estás haciendo aquí tú, soberbio? David dice: no, aquí no puedo hacer nada. Vamos a irnos para acá. Así que David se mueve más adelante y sigue con la misma pregunta: ¿qué le van a dar? Porque él sabe que hay una victoria ya puesta en él. Así que David se mueve. ¿Sabes? Un momento donde tú te tienes que mover para dejar de estar escuchando a aquellos que no creen en ti. Tú te tienes que mover de un lugar. Tú te tienes que mover de un trabajo. Tú te tienes que mover de algo que te están diciendo: ¿y por qué vas a la iglesia? Tú te tienes que mover de la gente: ¿y por qué usted ora tanto? ¿Y por qué usted lee tanto la Biblia? Muévete de ahí, porque te van a pagar, te van a quitar, te van a sacar lo bueno que Dios quiere hacer en ti y te van a apartar del propósito. David dijo: esto me quieren apartar, mi propio hermano me quiere apartar, pero yo sé que Dios tiene un plan. Y dijo: ¿qué le van a dar? Y así que le están diciendo a David lo que van a hacer. Y aquellas palabras llegaron. Para sorpresa de David, cuando llega con el rey Saúl, le dice: tú no puedes. Porque hay veces tú sales con todo tu corazón a buscar a Dios, y la gente te dice: tú no puedes. Tu familia te dice: tú no puedes. Y de pronto aquella persona que tú tal vez piensas que te va tal vez a decir: tú puedes, adelante, te dice: usted no tiene lo necesario. Porque el enemigo está dispuesto a destruirte. Cuando el enemigo intenta destruirte es porque sabe que hay un propósito grande en ti. Y si el enemigo te persigue, intenta destruirte, intenta destruir tu ministerio, intenta destruir tu vida, intenta destruir tu vida espiritual, es porque sabe que tienes un propósito de Dios. Y Él no quiere que tú lo alcances. Él quiere que tú te detengas.
Él quiere. El gigante que venció a David, el cuarto, es el gigante de la condenación. Su propio hermano lo está condenando a lo que es un cuidador de ovejas. No sabe hacer nada. No sabe hacer más que eso. Por eso le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Es una soberbia la que está en tu corazón? No, él estaba ahí porque Dios lo había llevado, porque era el momento donde Dios iba a obrar y iba a actuar y iba a hacer algo en su vida. Es el momento. Hay veces Dios te lleva al momento. Y aunque muchos te digan no, pero tú sabes que el Señor te llevó a ese momento. Y tú dices, el Señor me trajo a este momento. Así que la pregunta que estaba haciendo el hermano de David es, ¿qué estaba haciendo David? ¿Qué estaba haciendo? Los dos buscaban lo mismo. Tanto el hermano de David como David. Solo que el otro no tuvo el coraje, la valentía de lo que hizo David. Todo el mundo tenía miedo a este gigante. Porque hay mucha gente que es así. Todo el mundo quiere tener una victoria, pero no todo el mundo quiere pasar el mismo proceso. Y cuando se levanta uno que sí pasó el proceso y que quiere, le dice, tú no puedes. Tú entiendes a una nación que está con miedo delante de un solo hombre. Y nadie quiere pelear, ni siquiera el propio rey. Y de pronto se levanta aquel chiquitín y dice, yo voy a ir, y tampoco le creen. Y tampoco lo dejan ir. Porque no creen en él. Porque como todo el mundo tiene miedo, entonces si alguien se levanta con valor y con aquel coraje, sabiendo que Dios está con él, lo van a querer matar y dicen, no puedes, porque yo no pude y soy más grande que tú. Y lo quieren detener. Así que a David le pasa esto. Por eso él dice, yo tengo que apartarme de esta gente. Y lo estaban condenando ¿a qué? A que no sirves para nada. A que no puedes hacer nada. A que no puedes cambiar muchas cosas. A que no puedes. Eso es lo que hay veces la gente intenta hacer en ti. Y tú no te das cuenta quién está detrás de esas personas. Porque tu lucha no es contra ese hermano, no es contra esa hermana. Tu lucha no es contra esa persona. Tu lucha es con quien está dentro de esa persona, que es invisible. Por tanto, tu lucha es invisible. Y tienes que pelear la pelea. Tienes que luchar en lo invisible. Pero no pelees en lo visible, en lo tangible. Porque a veces nosotros, por pelear lo tangible, lo visible, nos descuidamos de lo invisible, que es espiritual. Y cuando tú te descuidas de lo espiritual, en lo tangible, en lo físico, pierdes. Porque estás peleando la batalla incorrecta, de la manera incorrecta. No estás venciendo al enemigo correcto. Así que tienes que meditar. ¿Qué es los gigantes? ¿Cuáles son los gigantes que han estado atacando tu vida? ¿Hace cuánto tiempo has intentado hacer algo, levantarte? Tienes sueños para el Señor y no has podido. Tú mismo te has dicho, yo no voy a poder. Tú mismo has dicho, yo no voy a alcanzarlo. Cambia tu mentalidad, cambia tus pensamientos. Deja de hablar de esa manera. Deja de creer de esa manera. Cree lo que Dios ha dicho. Lee la Escritura. Ve lo que la palabra dice. ¿Qué dice la Escritura de ti? ¿Qué Dios va a hacer contigo? ¿Cómo Dios te va a usar? ¿Cómo Dios va a levantarte? Dile, Señor, yo sé que me vas a levantar. Sé que tienes propósito. Dice el Salmo 138, Jehová cumplirá el propósito en mí. Eso tienes que decirlo en tu corazón todos los días. Levantarte. El Señor cumplirá el propósito en mí. Y cuando los gigantes vengan, aprende a derrotarle, a cortarle la cabeza. Si David no le corta la cabeza a esos gigantes, créeme lo que Goliat sí le hubiera cortado la cabeza a él. Cuando David llegaba allá, él sabía por qué iba seguro. Porque cuando tú vas y ya sabes que te han rechazado y sabes lo que has vivido y tú has creído en el Señor y tú dices, he pasado por esto, y el Señor, cuando tú ves a David, el testimonio que está diciendo, sabes una cosa, mi rey le dice, a mí me han abandonado mis padres no confían, mis hermanos no confían en mí, me tiraron al monte a cuidar las ovejas, y mientras estaba allá, lo que el Señor estaba haciendo era fortaleciéndome, porque cuando cuidaba las ovejas, venía un oso y yo lo mataba, venía un león y yo lo mataba.
mataba. Y así será este también incircunciso que vendrá. Yo no lo voy a derrotar, sino Jehová que está conmigo. ¿Sabes una cosa? Él sabía quién estaba con él. Cuando tú sabes quién camina contigo, cuando tú sabes que el Rey de Reyes y Señor de Señores te ha llamado, te ha escogido, te ha ungido para hacer algo, tú ya sabes que Él está contigo, entonces sabes que la victoria está de tu lado. La victoria está de tu lado. ¿Quién puede hacerte frente? Goliat estaba confiado cuando miró a David. Él dijo, este es un chiste. Pero ese chiste le arrancó la cabeza. Cuando tú entiendas esto, tu vida no será la misma. He entendido que Dios tiene un propósito en mi vida. Así que yo le dije, Señor, tú me levantaste para cambiar mi generación. Tú me levantaste para cambiar y dejar una herencia espiritual en mi familia. Vengo de una familia no cristiana, pero sé que Dios me levantó para marcar mi familia y una nueva generación para el nombre de Cristo. No estoy aquí de vacaciones en la tierra, no estoy aquí para ser millonario, no estoy aquí no estoy aquí por eso. Estoy aquí porque Él me escogió, estoy aquí porque tiene un plan conmigo, estoy aquí porque Él va a hacer algo y yo como no lo sé, pero lo voy descubriendo con Él. Por eso cada mañana le digo, Señor, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está todo mi ser, Señor. Yo sé, Señor mío, que tú me has llamado y estoy aquí porque tienes un propósito, Señor. Llévame al propósito, ayúdame a destruir todo lo que se levante en el camino, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Tu espíritu va conmigo, porque la Escritura dice, el Espíritu de Jehová está conmigo. Él me ha llamado, Él me ha ungido, Él me ha enviado. Así que eso es lo que Dios ha hecho contigo. Solamente que tú no te has dado cuenta todavía muchas veces de eso. Y le sigues creyendo al enemigo. Le sigues creyendo. Ya no le creas más. Créele a Él. Cree lo que Él ha dicho. Las situaciones te infunden dolor y te infunden temor. Solo es para detenerte. El rechazo es para lastimarte. Y si no le destrozas la cabeza, Él te la destroza a ti. Empiezas a vivir una vida de víctima. Empiezas a decir, es que mi papá nunca me quisieron, por eso soy así yo. Es que a mí me abandonaron cuando era pequeño. Es que yo no tuve una familia. Es que yo no tuve los padres que quisiera, que hubiera querido. Es que yo esto. Te está cortando la cabeza. El último gigante que venció David es, no podrás. Déjame decirte algo. Tú vas a caminar por esta vida, donde mucha gente te va a decir, no podrás. Mucha gente te va a decir, tú no puedes. Tú no tienes lo necesario para poder hacer. Tú no vas a poder cambiar. Tú no vas a poder ayudar a otros a cambiar. Tú no vas a poder, así que mejor detente, no gastes tus energías. No vivas eso. ¿Para qué? Te encontrarás con mucha gente así. Cuando todavía está delante del rey, Saúl le dice, no podrás ir contra aquel gigante. ¿Por qué? Porque la respuesta es, porque tú tienes una limitación. No tienes la habilidad, no tienes los recursos, no tienes la enseñanza. Tú nunca has sido un hombre de guerra. Eso es lo que le dice. En el 33, lee el 33 conmigo, dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo. ¿Qué le dijo? No podrás ir tú. ¿Quién es Saúl? Es el rey. El rey. Ponte en el cuadro de David. Su papá, sus hermanos. El rey dice que no. ¿Qué hacemos nosotros?
Decimos, si Donald Trump dijo que no, si mi mamá dijo que no, si mi papá dijo que no, entonces no sirvo para nada. Ahí está David, su papá, su mamá, sus hermanos, su familia. Y aún el rey dice, tú no podrás. Todo lo que ha escuchado David es tú no puedes, es tú eres un fracaso, es tú no tienes lo suficiente, tú no tienes los recursos, ni siquiera tienes un cuerpo para poder ser un guerrero, tú no tienes la habilidad porque nunca has sido hombre de ejército. Todo lo que David escucha es no puedes. Todo lo que David escucha es no puede, así como muchas veces lo que nosotros escuchamos es tú no puedes. Tú no puedes, tú no puedes. Sí. Nosotros no podemos, pero el que está en nosotros sí puede, porque yo conozco que todo lo puede, porque yo sé que Él todo lo puede. ¿Qué estaban diciéndole a David? No puedo. ¿Sabes quién estaba hablando a David? ¿Sabes por qué David no le creyó? Porque sabía que David era un hombre que vivía en la carne. Y a veces es el problema de nosotros, que viene alguien que está en la carne y le dice, usted no puede hacer eso. Y le cree. Por eso David dijo, este está en la carne, ¿yo qué le voy a andar creyendo? Dijo, yo voy a ir en el nombre del Señor. Y cuando David le expresa al rey todo lo que ha hecho, el rey le dice, Jehová esté contigo. Y él sabía que estaba con él. Así que David se va al arroyo, toma las piedras. Yo me imagino a David en una sinfonía en aquel río, buscando aquella piedra, cuál será la escogida para este gigante. Y él escogiendo aquellas piedras. Él sabía que había llegado el momento. Aquel pequeñito corrió a la línea de batalla. Sin escudo. Pero él había dicho algo. Tú eres mi escudo. Él corrió a la línea de batalla. Delante del enemigo. Él había dicho, tú eres mi roca. Tú eres mi salvación. Tú eres como poderoso gigante para mí. David iba confiado, caminando. Así que cuando él se paró ahí, él sabía que no era él que estaba parado. El Espíritu Santo estaba parado con él. Y cuando David movió aquel brazo, la unción del Espíritu Santo se movió junto con ese brazo. No fue David. Pero David, para pararse ahí, tuvo que vencer lo físico, vencer lo invisible. Cuando tú llegues al propósito, te pararás ahí. Pero sabrás que no eres tú, sino quien está en ti. Sabes que lo que tú dices no es porque tú lo dices, sabes que es porque el Espíritu de Jehová está en ti. David se paró en aquel momento y él dijo, yo sé que no soy yo, pero Dios necesitaba a un pequeño, Dios necesitaba a algo físico para destruir, pero eso algo físico no era físico, es porque primero estaba en lo espiritual, y cuando ese pequeño espiritual se paró en lo físico, aunque era pequeño, para todo el mundo, para Dios era algo grande. Y Dios le demostró ese día a Israel que no se necesita grandeza, se necesita humildad. Y Dios derribó a aquel gigante. Aquel pequeñito corrió a los pies derribados de aquel gigante. Gracias, hermano. Cuando aquel gigante estaba en el suelo, le cortó la cabeza. Aquel enemigo había caído. Y David supo que nunca nadie le podía hacer frente si Dios estaba con él. Pero no solo eso, David le mostró al pueblo que no importa tu condición, que no importa de dónde vengas, que no importa la familia de dónde te levantes, que no importa el país, que no importa si eres alto, que no importa si eres chaparro, que no importa si eres blanco, que no importa si eres negro, que no importa el color que tengas. David demostró ese día que con solamente que esté el Espíritu de Jehová con esa persona es suficiente para destruir a todo enemigo que quiera levantarse y que quiera oponerse para el propósito de Dios en tu vida.
Tu propósito es grande. Si Dios te llamó para rescatar un alma, ese propósito ya es grande. Ya es grande. ¿Por qué? Porque Dios te escogió para eso. Para que llevaras esa palabra. Para que fueses ese hombre o esa mujer. Pero tienes que aprender a derribar, a cortarle la cabeza al enemigo, a cortarle la cabeza a los gigantes que se levanten en contra de ti. ¿Cuántas veces el enemigo te ha dicho a través de alguien que nunca vas a llegar a ser alguien, que nunca vas a poder? Póngase de pie, perdón. Póngase de pie.